Sí, estoy tratando de que eso mitigue el problema. Ojalá funcione. Ya. ¿Hay preguntas de la clase anterior? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya. Oye, en algún momento del día yo mandaría la tarea. Yo sé que estoy atrasado, pero no me he preocupado mucho de mandarla a tiempo, porque como el seeding no está funcionando mucho, entonces está un poco lo mismo. Em, Algo vamos a hacer. Esta semana debieran ser 3 tareas, porque son 3 días hábiles. En realidad el viernes es hábil también, pero en la universidad se dio libre, así que eh, no le cuenten a mi señora, ella jura que vengo a clase. No, no, son bromas, son bromas. Ya, estábamos viendo esto del cascodo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la idea del cascodo? La voy a resumir un poco. El de fuente común, esto nada que ver, ¿ah? El de fuente común, no, mejor lo pongo de otra forma. El amplificador de fuente común es esencialmente una fuente de corriente en pequeña señal, una fuente de corriente controlada por voltaje. Y el cascodo lo que hace es decir, bueno, si yo puedo poner un buffer de corriente aquí, entonces eso es lo que hace el cascodo. Es un buffer de corriente que toma esta corriente y la copia aquí, copia esa corriente ahí. Pero la copia aumentando la impedancia de este nodo. Entonces, si este nodo tenía impedancia RO, este nodo va a tener impedancia RO por GMRO. Entonces, con eso aumenta mucho la impedancia de salida. Sí, son grandes, son del orden de 100 kilos o incluso más puede ser, pero en tecnologías más nuevas no es tan alto. Entonces, con eso logramos ganancias muy grandes. Siempre, cuando quieran ponerle valores, digan que GM es del orden de 1 mili y RO es del orden de 50 kilos. 1 mili es harto, pero se puede llegar fácilmente a 1 mili con transistores grandes. Ok, más cascodos. Aquí vimos que podemos hacer cascodos telescópicos y con esto se logran ganancias enormes. Y cascodo plegado, que no lo analizamos. Yo podría pedirle este ejercicio en la prueba, por ejemplo, o en alguna tarea, fácilmente, y ustedes ya deberán ser capaces de resolverlo. Y esto es simplemente llevarlo a pequeña señal. ¿Cómo sería en pequeña señal? Entonces tengo BI, tengo GM1, VI, RO1, y luego, ¿cómo queda este en pequeña señal? Abierto. ¿Y cómo queda este en pequeña señal? Bueno, desde DREN hasta fuente. Ah, este es un PEMOS. Ah, ¿y cómo eran los PEMOS en pequeña señal? Igual que un ENEMOS. Entonces, de DREN, perfecto, entonces no hay ningún problema. De DREN a fuente hay una fuente de corriente. De DREN a fuente, de DREN a fuente. Ya, hola. Así es, po, ¿no? Va de DREN a fuente. Ah, sí, sí, igual que un NMOS. Perfecto, está bien. Y si va de DREN a fuente, entonces esto es GM2 por VGS2. Y VGS2 es la diferencia entre VG2, que es 0, ¿cierto? Este es 0. Y VS2, que es este nodo, X, menos VX, menos VX. Ah, 0 menos VX es menos VX. Ah, yo puedo dar vuelta a esta fuente y poner más ahí. Ya, perfecto. RO2. Listo, veo. Ah, ¿y cómo se convierte esta fuente?
Se va. Perfecto, eso es todo. Entonces ustedes pueden resolver este circuito. Aunque tiene varios transistores, ustedes pueden resolverlo. Entonces los parámetros, si el 2 serían, dado la corriente y 2, los parámetros del primero serían 1 menos I2, ¿no? A ver, claro, por aquí pasa I1, y si por aquí pasa I2, entonces en este transistor pasa I1 menos I2. Y de ahí se saca GM, de ahí se saca RO. Perfecto. Se puede entonces. Muy bien. Seguidor de fuente mejorado, este ya lo vimos que era muy parecido a una fuente, a un 7805. O sea, esto nos permite manejar carga, este loop de realimentación. Y algo de esto creo que tuvieron que hacer en una tarea también, de acuerdo a lo prometido. Y el resultado de esa tarea, la pauta creo que ya está en la web, si es que tienen acceso al CDIN. El resultado es algo así como 1 partido por GM por A. Es aproximado, en realidad es A más 1, y esto no es exactamente GM, sino que es RO partido por GM, RO, pero eso es casi GM. Entonces, la idea de esto es que si GM es del orden de 1 mili y A es del orden de 100.000 o 1 millón, 1 por 10 a la 6, 10 a la 6, 1 mili por 10 a la 6 es como 1 kilo, entonces esto es del orden de 1 miliohm. ¡Wow! Eso es muy chico, es muy, muy chico. O sea, uno puede hacer resistencias realmente chicas usando realimentación. Un truco bastante usado. Ok, MOSFET como interruptor. Vamos a hacer un paréntesis en electrónica analógica y nos vamos a la parte digital, un poco más digital, ¿cierto? Entonces un MOSFET puede ser un interruptor y aquí tenemos con puerta, DREN y fuente y uno puede hacer un interruptor, que es casi ideal. Casi ideal. Entonces en sus límites de operación para VGS, el MOSFET se comporta como un interruptor. Cuando VGS es alto en módulo, deja pasar mucha corriente, ¿cierto? Y cuando deja pasar mucha corriente, decimos que el interruptor está cerrado. ¿Recuerdan esa notación que usamos para interruptores? En que cerrado significa así, eso es cerrado. O sea, cuando está cerrado deja pasar corriente, que es como si una válvula estuviera abierta. Cuando uno abre la válvula pasa agua, cuando uno cierra el interruptor pasa corriente. ¿Por qué uso esta notación tan rara? Porque todos lo ocupan, pero hay gente que no. ¿Por qué emitiste boleta? Todos emiten boleta. No sé si es una buena justificación. Tal vez es mejor decir, bueno, si es que el interruptor está abierto, no deja pasar, entonces se convierte en un circuito abierto. Tal vez esa es la forma de recordarlo. Un interruptor abierto es como un circuito abierto. Y un interruptor cerrado es como un cortocircuito. ¿Todos de acuerdo con esa anotación? Si no, les va a ir mal en la prueba, porque yo a veces pregunto esto. Entonces, cuando VGS alto deja pasar corriente, circuito cerrado. Cuando VGS bajo no deja pasar, por lo tanto un circuito abierto. La altísima resistencia de entrada de un MOSFET es ideal para conexiones en cascada, porque yo puedo manejar esto sin gastar corriente, esencialmente. Cada etapa maneja una carga puramente capacitiva. Entonces, si es capacitiva, tal vez haga un poco más lento el proceso, pero eventualmente va a ser manejado correctamente. Por lo tanto, los MOSFET son muy utilizados como interruptores y en circuitos digitales, donde también operan como conmutadores o switch. Este es el principal uso de los MOSFETs. Y ya, perfecto. Entonces, si en región activa usábamos el MOSFET para amplificadores, ¿cómo será en el caso de switch? Cuando está abierto está en corte, cuando está cerrado está en triodo. Y cuando está en activa no es ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario, está como amplificador. Ya. Entonces cuando lo conectamos como interruptor, D y S son los terminales,
¿Cuál es D y cuál es S? Mm, depende. D es por donde se drenan los portadores de carga y S es por donde se generan los portadores de carga. Entonces, en un NMOS, que es un MOSFET de canal N, donde los portadores de carga son huecos electrones, entonces los electrones se mueven desde S hasta D en esa dirección, por lo tanto la corriente va de D a S. Entonces, dependiendo de para dónde va la corriente, es qué terminal yo rotulo con la D y qué terminal yo rotulo con la S. Un switch puede tener D y S y después cambiar para el otro lado. O sea, perfectamente puede ocurrir. Y el que vale para encender y apagar el switch es VGS. Entonces, si la corriente va para el otro lado después, esto se cambia y se vuelve VGS. Y este se cambia a S y este se cambia a D. Operación en corte con IDS igual 0 y en triodo que es casi con VDS igual 0. Interesante esto, porque cuando IDS es 0, la potencia que gasta el MOSFET es 0, V igual 0. Y cuando VDS es 0, la potencia que gasta el MOSFET es 0 también. P es como 0. Entonces el MOSFET prácticamente no consume potencia cuando opera como interruptor, solamente consume potencia en las en la cuando pasa de un estado a otro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay pregunta? No, no hay pregunta. Entonces los límites cuando pasa de corte a triodo y cuando pasa de triodo a corte hay disipación de potencia. ¿Sí? Con VDS igual 0 porque tiene una resistencia tan chica que para una corriente finita el voltaje es muy chico. Es una aproximación, ¿de acuerdo? Como R chica. Si esta pendiente es grande, RDS chica. Entonces, VDS chico. En un MOSFET de canal N, en un MOSFET de canal P va de fuente a dreno. Puede ocurrir, pero hay que tratar de que no ocurra. Así, igual cuando uno está usando el MOSFET como amplificador y uno quiere que esté en región de activa todo el tiempo, en este otro caso queremos que esté en región de triodo todo el tiempo. Dame un segundo, esto está oliendo mal. Sí, crucemos los dedos. Si es que pasa a región activa, si pasa a región activa, VDS es grande. No queremos que eso ocurra. Pero si... No entiendo tu pregunta. En región activa, VDS es grande, pero VGS no necesariamente. Si aumentamos VGS, dices tú así. Con VGS más grande. Entonces, para una misma recta de carga, si aumento VGS, me quedo en triodo. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo que usar un VGS muy grande. Esa es la conclusión. Sí, VGS lo más grande posible. Entonces, ¿cuánto es RDS en función de VGS? Queremos calcular el RDS. ¿Cuánto será? ¿Cómo lo calculo? RDS yo lo puedo definir como la pendiente aquí, ¿cierto? De VDS partido por I sub D cuando VDS es chico. Esa es una definición. Entonces, yo necesito una ecuación que me relacione I sub D con VDS. Yo sé que I sub D en triodo es mu COX W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medio. Pero si VDS es chico, VDS cuadrado es muy chico y VDS cuadrado medio es más chico todavía. Entonces, esto se va.
Luego, y de aquí nos resulta una relación para RDS. Es VDS partido por I sub D, y eso va a ser 1 partido por mu COX, W partido por L, por VOB. Y esa es la ecuación para RDS. Entonces, teniendo VOB y teniendo los parámetros del transistor, uno puede calcular la resistencia de pequeña señal del MOSFET. Entonces uno puede además usar esto para un montón de cosas. A ver, denme un segundo. ¿Para qué cosas, por ejemplo? Existen circuitos que se llaman sample and hold, o muestreo y retención, que lo que hacen es muestrear algo y luego retenerlo. Por ejemplo, aquí yo tengo una señal de voltaje que es continua. Y la paso por este circuito que va a conmutar entre VDD o VSS. Cuando conmuto a VDD, si VDD es mucho mayor que VIN, este transistor va a estar, si VDD es mucho mayor que VIN, va a tener un VGS grande. Por lo tanto, este transistor va a estar encendido en triodo. O no necesariamente en triodo, depende de este voltaje aquí. Puede que este voltaje haga que este transistor esté en región activa, pero eventualmente, después de un rato corto, dependiendo de la constante de tiempo RC, este nodo va a quedar cargado con VIN, porque este está cerrado, ¿sí? ¿Qué ves que ese PIN VDD menos PIN no VDD menos BC? Podría ser VDD menos VC, dependiendo de cuál es menor. ¿Cuál es S y cuál es D aquí? Antes de encender el transistor. ¿Cuál es S y cuál es D? Depende, el voltaje más alto va a ser D y el voltaje más bajo va a ser S. Si es que este fuera más alto, este sería D, si es que este fuera más alto, este sería S. Entonces depende de eso. Pero tú con un VG muy grande vas a hacer que por aquí circule carga y eventualmente estos dos voltajes se igualen, de acuerdo a la constante de tiempo RC. Y cuando estos dos voltajes se igualan, estamos operando en esta región de VDS muy chico. Cuando VDS es muy chico, estos dos son iguales, perfecto. El switch funciona. Entonces yo puedo hacer un circuito que haga que en el capacitor aparezca VIN cuando yo aplico un VG lo suficientemente grande. Y cuando yo aplico un VG lo suficientemente chico, este transistor desaparece y el capacitor no tiene por dónde descargarse. Por lo tanto, mantiene su carga. Entonces eso es lo que ocurre aquí. En rojo, VG grande. En verde, VG chico. Entonces cuando VG es grande, VC, esto es VC, es igual a VIN. En verde, cuando VG es chico, VC guarda el último valor. Entonces, aquí sigue, es un sample, aquí muestrea y luego retiene, luego muestrea, retiene, muestrea, retiene. Y de esa forma yo después puedo usar este valor y usarlo en algún circuito de tiempo discreto. Oye, ¿y este valor en verde está cuantizado? Porque yo estoy muestreando. Sample es muestrear. ¿Pero estoy cuantizando aquí? No, no estoy cuantizando. No le cuenten a nadie. En realidad sí está cuantizado porque el número de electrones que hay en este capacitor es entero. ¿De acuerdo? Entonces está cuantizado, pero en la práctica ese número es tan grande que no está cuantizado. ¿Ok? Entonces esto no está cuantizado. Hoy que chorro hacer un conversor análogo digital donde el LSB sea un electrón. Y ahí se cuantiza solito. ¡Uy, qué bueno! Ya. No me copien la idea a menos que trabajen conmigo. No, es muy difícil, mucho ruido. Ya. Entonces, digamos que VDD 5 volts y VG va a ser VDD porque va a estar en el riel y VT es 1,5. Entonces lo cerramos cuando VIN está en 2,31 volts. Cuando eso ocurre, déjenme ver, porque aquí tengo mis notas.
Cuando eso ocurre, calculemos RDS. RDS va a ser igual a L partido por mu COX W VOB. Ah, y VOB, ¿cuánto es? 2.31. ¿Cuánto es VOB en este caso? Si este voltaje es 5, este es 2.31 y VT es 1,5, ¿cuánto es VOB? 5 menos 2.31 menos 1.5. Y esto es mayor que 0, por lo tanto VOB es positivo y aquí podemos calcular una resistencia. Entonces este circuito aquí se comporta de esta forma, donde esta resistencia podemos calcularla con los parámetros del transistor. Ahora, hagamos lo mismo, pero cuando Vin es 4,12 volts. Entonces en ese caso RDS va a ser igual a L partido por mu COX W por 5 menos 4.12 menos 1.5. VOB negativo. Si VOB negativo, esta cosa está en corte. O sea, no logré prenderlo. Entonces, a veces lo puedo prender, otras veces no lo puedo prender. Entonces, el tener VGS igual VDD no asegura que este transistor esté en región de triodo. Porque si el voltaje de abajo, el de G, está muy cerca de VDD, no logro llegar a triodo y me quedo en corte. Veámoslo de forma más general. Hay interruptores NMOS, interruptores PMOS e interruptores CMOS. Los NMOS están compuestos por un transistor NMOS. Los PMOS están compuestos por un transistor PMOS. Y los CMOS están compuestos por dos transistores en paralelo, uno NMOS y uno PMOS. Para encender un switch CMOS, yo aplico VDD aquí y tierra aquí. Y con eso lo enciendo. Porque si la entrada es lo suficientemente baja, voy a tener un VGS alto y por aquí va a conducir corriente. Si la entrada es muy baja, por otro lado, si la entrada es muy baja, no, perdón, si es que es muy alta, esto es VDD, dijimos. Si es que la entrada es muy alta, el VGS aquí no va a ser suficiente. Pero aquí sí. Recuerden que VGS en el caso de los MOSFETs es negativo. Entonces, claro, aquí, perdón, esto es de VGS va a ser muy grande en valor absoluto, pero negativo. Por lo tanto, este es el que va a conducir. Entonces uno de los dos va a estar conduciendo. Y si quiero apagarlo, aplico tierra arriba, lo cual hace que VG sea 0, en el caso del NMOS. Aplico VDD abajo, con lo cual VG del PMOS es VDD, y este transistor se apaga para un rango de entrada entre 0 y VDD. Por lo tanto, este switch puede funcionar como abierto y como cerrado para cualquier rango de entrada. ¿Hay preguntas? El rango de entrada, si está entre menos VT y VT, ahí como que no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Si estoy entre menos VT y VT, no lo entiendo. Pero espérate a la lámina que viene ahora. Sí, espérate a la lámina siguiente. Tal vez con eso te quede más claro. Entonces, supongamos que VG puede ser VDD o VSS. Entonces, el interruptor NMOS es bueno para traspasar voltajes bajos. El interruptor PMOS es bueno para traspasar voltajes altos. Oye, esto yo siempre lo pregunto en verdadero y falso, así que ténganlo súper claro. El ejemplo anterior fue revelador en ese sentido. Usamos un NMOS que funcionó impecable cuando el voltaje de entrada era 2,31 volts, pero funcionó muy mal cuando el voltaje de entrada era 4,12 volts. Entonces el NMOS funciona bien para voltajes bajos, pero funciona mal para voltajes altos. Igual, mu COXW por, ¿qué va aquí? VOB, y VOB es VGS menos VT, ¿cierto? VGS menos VT. ¿Cuánto es VGS? Para
algo que está encendido. VG es 0 menos VS. ¿Cuánto es VS? 4,12. Menos PT, menos 1,5. Y ahí tenemos, esto nos da 4,12 menos 1,5, esto funciona bien. ¿Te fijas? Entonces, perfecto. Oye, ¿qué pasa si el voltaje del nodo a conmutar sobrepasa los rieles de VDD o VSS? ¿Qué podría pasar? Vamos a insertar una lámina nueva aquí, para entender qué es lo que podría pasar. Entonces, si es que el voltaje que quiero conmutar excede los rieles, a ver, supongamos por ejemplo que estoy con un NMOS y yo tengo un VG de 5 volts y este baja mucho, digamos que estoy con una sinusoidal de entrada de 1 volt, por decir algo. Entonces podría ser que este baje a menos 1 volt. O sea, podría ser que en algún momento, en algún instante, esto se comporte como 1 volt negativo. Podría ser, ¿cierto? Ya, ¿cuáles son los peligros? O digamos 2 volts, para que sea aún más gráfico. ¿Cuáles son los peligros? Cuando yo lo enciendo, esto está encendido, ¿cierto? VGS aquí, ¿cuánto es? VGS 7 volts. VGS igual 7 volts, perfecto, está encendido. Ahora apaguémoslo. ¿Cuánto es VGS aquí? VGS igual 2 volts. Encendido. No lo pudimos apagar. Entonces ese es un peligro. Veamos otro peligro. Otro peligro de exceder los rieles. ¿Qué estoy dibujando aquí? G. S. D. ¿Qué es eso? Eso es un MOSFET, ¿cierto? Esa es la sección transversal de un MOSFET, digamos, de canal N. Entonces esto es P sub. Y aquí está el canal N. ¿A qué atábamos el sustrato P en un MOSFET de canal N? Al voltaje más negativo del circuito. Si es que lo atamos a tierra, que ese fuera nuestro voltaje más negativo, y ese es menos 2 volts, esto es N, P, aquí aparece un diodo, y ese diodo queda polarizado de forma directa o inversa. Directa, o sea, va a haber corriente al sustrato, lamentablemente. O sea, si hago esto, voy a tener corriente al sustrato, y eso no quiero que ocurra. Por lo tanto, no exceda los rieles. Esa es la conclusión. Cuando uno tiene un switch, uno no puede exceder los rieles. ¿Y de qué me sirve esto si yo nunca voy a diseñar un chip? No me interesa la electrónica. No importa. Hay fabricantes de chips que venden switches. Y los switches vienen en chips. Y uno a veces dice, no importa, yo le puedo meter un voltaje negativo aquí y va a funcionar igual. No, po. Uno tiene que entender que si aquí adentro hay switch CMOS en general, uno no puede exceder los rieles, ni con la entrada ni con la salida. La entrada y la salida tienen que estar circunscritas a los rieles. Si es que uno excede los rieles, pasan cosas raras, pasan cosas malas. ¿Preguntas de esto? A ver, entonces, como en todos los circuitos digitales, a veces uno tiene que ponerse en casos para este tipo de comportamiento. ¿Qué pasa si este es muy alto, este es muy bajo? Como que hay que explorar todos los casos. A diferencia de un circuito analógico, donde hay un solo caso, que es continuo, ¿cierto? Ya. Oye, esto tal vez responda a tu pregunta. Entonces esto es RDS versus voltaje de entrada para un switch NMOS, para un switch PMOS y para un switch CMOS. Entonces el NMOS versus voltaje de entrada, esto 1,8 volts. Esto fue hecho para switch de 180 nanómetros. Entonces vemos que el NMOS tiene una resistencia chiquitita cuando el voltaje de entrada es bajo.
es súper chica, es más chica que 1 kilo. ¡Un kilo! Eso es mucho. No, en microelectrónica 1 kilo es poco. Esto es una resistencia baja. Porque las capacitancias son de femto, entonces las constantes de RC son súper chicas igual. Entonces 1 kilo es poco. Y a medida que subimos el voltaje, esta resistencia empieza a subir. Según, ¿qué ecuación? Según esta ecuación, a ver, veámosla aquí. Según esta ecuación, pero esta ecuación tenía B o B. ¿Por qué aparece cuadrática aquí si, según esto, cuando... tiene un término cuadrático aquí que nosotros despreciamos. Despreciamos porque dijimos que BDS era muy chico. Aquí BDS es muy chico. Aquí podemos despreciar la parte cuadrática. Pero a medida que nos vamos alejando de BDS chico, la parte cuadrática aparece. Entonces esa parte cuadrática hace que esta ecuación cambie, ya no sea plana. Y, esto se va a infinito. Esto aquí se va a infinito, como Buzz Lightyear. Entonces, de aquí tal vez yo puedo identificar, de hecho esto se va a infinito como, como ahí más o menos, como en este voltaje. Entonces, en este circuito esto de aquí era VT. Por lo tanto, con un NMOS yo puedo conmutar voltajes desde 0 hasta VDD menos VT. Pero no puedo llegar más arriba que eso. Y de hecho, cuando llego aquí arriba, la resistencia ya es horrible. Entonces lo ideal es conmutar voltajes bajitos. Con un PMOS, en cambio, yo puedo conmutar voltaje alto, porque VGS va a ser grande aquí. VGS grande, VGS se empieza a achicar, VGS se achicó mucho VGS. Y llega hasta más o menos aquí. Esa es más o menos la asíntota, porque este era el VT del PMOS. Y cuando yo los pongo en una configuración CMOS, que es el paralelo entre dos resistencias es siempre menor que las dos. Pero cuando hay una mucho más grande que la otra, se aproxima a la menor, ¿cierto? Entonces aquí se va aproximando a la menor, se aproxima a la menor, se aproxima a la menor, y cuando empiezan a ser comparables, perfecto, este es el paralelo, esta es la operación paralelo entre estas dos curvas. Y luego se aproxima a la menor. Entonces mantiene siempre el mejor caso, se aproxima a la más chica. ¿Alguien no entendió esto? Entonces estamos tratando de usar un CMOS o un NMOS o un PMOS como switch para encender y apagar algo, por ejemplo, o para conmutar algo. Y aquí lo que estamos mostrando es la resistencia del switch en función del voltaje. ¿De qué voltaje? Del voltaje que aplicamos en DREN o en fuente, dependiendo de para qué lado estemos usando el switch, suponiendo que este voltaje es relativamente chico, y aquí entramos con un VGS. Y este VGS hace que el switch se encienda o se apague. Ok, encendamos un motor. Motor. Entonces vamos a encender este motor. Motor DC. Motor DC que vamos a suponer que se comporta más o menos bien como una especie de resistencia. Entonces yo quiero encender un motor, aplico VI, y vamos a conectarlo así. Perdón, esto va a ser VDD. Y este de aquí va a ser un switch que va a encender o apagar el motor, ¿de acuerdo? ¿Qué pongo aquí? ¿Un NMOS o un PMOS? A ver, si pongo un PMOS aquí, si pongo un PMOS, un NMOS, ¿por qué? ¿Todos de acuerdo, no? A ver, ¿qué pasa si ponemos un PMOS? Si yo quiero encender el motor, para un PMOS tendría que poner ¿qué voltaje aquí? ¿Grande o chico? Chico, a tierra. Y aquí VGS va a ser VG, VS aquí, ¿cuánto va a ser VS? ¿Va a ser VDD o no? No, porque hay una caída de tensión del motor aquí, que es alta probablemente. Entonces voy a tener VG menos V motor.
y este V motor no necesariamente va a ser VDD. O sea, aquí no voy a estar en VDD, aquí hay corriente. Por lo tanto, el VGS aquí no va a ser máximo. Y si VGS no es máximo, RDS, volviendo aquí atrás, RDS necesita que VGS sea grande. Necesitamos que VGS sea grande para que RDS sea chica. Entonces queremos maximizar VGS. ¿Cómo maximizamos VGS? Bueno, en este caso yo puedo aplicar el VG que quiera. Si uso un NMOS, VS es 0 y VG es VDD. Entonces así yo maximizo VGS. Entonces aplicamos un NMOS. Entonces, en general, los NMOS son buenos para pasar voltajes grandes o chicos. Chicos. Y aquí, ojo, estamos pasándole un voltaje muy chico. ¿Qué voltaje le estamos pasando? ¿Mm? Estamos pasando tierra. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos conectando o no tierra al motor. Entonces, al conectar o no tierra al motor, usamos un NMOS. Entonces, cuando VG es muy grande, este tiene una resistencia chica, el motor se enciende. Y para apagarlo, simplemente lo abrimos este circuito. O sea, hacemos VG 0. Cuando VG 0, se abre el circuito y se apaga el motor. Hoy se apaga el tiro, ¿no? El motor tiene unos embobinados, y esos embobinados se parecen a ¿qué cosa? Una inductancia. Ok. Es más, el motor tiene una carga y probablemente va a seguir girando por inercia. Y al seguir girando, eso eléctricamente se ve como una inductancia, porque es como que la corriente quisiera seguir pasando. Y si yo a una inductancia rápidamente la abro, ¿qué le sucede a la corriente? La corriente cambia de un valor alto a un valor cero en muy poco tiempo. Y cuando eso ocurre, ocurre un dI de t grande, y yo sé que en una inductancia L por dI de t es el voltaje. Entonces, si es que esto es inductivo, el voltaje aquí va a irse a... No era esa la palabra que iba a usar, pero sí, gracias por... se va a ir a un voltaje muy alto, a infinito, sí. Bueno, si se va a un voltaje muy alto, probablemente nos va a quemar este transistor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Permitir que siga pasando corriente. Entonces, la corriente iba pasando en esta dirección, así. Iba súper rápido por aquí, en esa dirección. Y si en algún momento apagamos este transistor, esta corriente va a querer seguir circulando. Entonces le ponemos un diodo en esa dirección, que normalmente va a estar apagado este diodo. Pero en el momento en que yo apago este switch, la corriente se descarga a través de ese diodo y el circuito no sufre. Y no existe un dI de t gigante que echa a perder todo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas de esto? Ya vamos a hacer otro truco. Vamos a tratar de encender este circuito con un puente H. Hay pregunta aquí. Aquí. A tierra. Sí, pero va a seguir circulando corriente. En cambio, el diodo solamente se enciende cuando tiene que encenderse. Ok, he hablado lo que es un puente H en esta clase, ¿no? ¿No? Ya. Perdón, puente H, no. Puente H, sí, puente H. Ya vamos a usar un puente H para encender este motor en ambos sentidos. Un puente H es lo siguiente. Digamos que yo quiero encenderlo para que la corriente fluya en esta dirección. Entonces yo pongo aquí un NMOS y aquí pongo un otro transistor. ¿Qué transistor pongo aquí si voy a traspasarle VDD al motor? Un PMOS. Perdón, ya había hecho eso. Un PMOS. Entonces cuando yo tiro este a tierra y tiro este a VDD, ambos van a estar encendidos y va a haber corriente en esa dirección. ¿Todos de acuerdo? Yo puedo apagar esto. Si lo apago, no hay voltaje, por lo tanto aquí no hay corriente. Después vemos cómo resolver el problema de esa corriente que sigue fluyendo.
No, no flotante. Tirarlo a tierra o a BDD. Este lo tiras a BDD y este lo tiras a tierra y con eso lo apagas. Ya. Y si queremos que circule corriente en la otra dirección, podemos hacer lo mismo por acá. Tirar otro PMOS aquí, otro NMOS aquí, y cuando enciendo este, tirando esta tierra, y enciendo este, tirando esto a BDD, va a haber corriente en esa dirección. O sea, yo encendí el motor para el otro lado. Esto se llama puente H. ¿Saben por qué se llama puente H, no? Ah, por la forma, sí, exactamente. Es como una H. Muy bien. Entonces un puente H me permite hacer eso. Oye, ¿y qué pasa si es que yo apago este motor? Si es que yo apago este motor, va a seguir fluyendo corriente, entonces yo podría ponerle diodos aquí. No, pero es que si le pongo un diodo aquí va a ser terrible, porque al encender este y este, la corriente se va a ir por el diodo y no por el motor. Mm, no, no va por ahí. ¿Cómo puedo hacer que la corriente siga fluyendo por diodos, por ejemplo? Bueno, lo que se estila hacer es poner diodos aquí. Que normalmente están apagados. Pero cuando hay corriente y apagamos rápidamente todos los transistores, esta corriente va a seguir fluyendo desde tierra hasta VDD. O sea, se devuelve corriente a la fuente. Y con eso se apaga lentamente este motor, no lentamente, pero se apaga gradualmente y con eso se logra que los transistores no sufran. Generalmente los transistores discretos ya traen ese diodo. O sea, si yo compro un transistor en Casa Royal, los transistores discretos traen un diodo que polariza en forma inversa normalmente. Y cuando quiero polarizar en forma directa, el transistor está en forma inversa. Y con eso logro resolver este problema. ¿Hay preguntas de esto? Sí. Al prenderlo, es que eso es más gradual. Digamos que pasa por región activa al prenderlo. Entonces el problema es que el voltaje aquí no cambia instantáneamente. O sea, la corriente no puede cambiar instantáneamente porque si cambiara instantáneamente el voltaje tendría que ser de I a de T, L de A, tendría que ser muy grande. Entonces la corriente no alcanza a cambiar instantáneamente y este voltaje pasa en un pequeño periodo, pero muy chico, por activa, y después de que pasa por activa en un periodo muy chico, se aplica un voltaje grande que empieza a aumentar gradualmente esta corriente. Es lo que pasa cuando tú cargas una inductancia con un voltaje. Exactamente lo mismo, la corriente empieza a subir. ¿Cómo era la ecuación? Ah, que siempre se me olvida. Si esto es L, yo tengo I. ¿Cómo cambia este I? Si yo tengo voltaje constante, yo sé que L por DI a DT es el voltaje. Y si este es constante, entonces, ¿qué le pasa ahí? ¿Ah? Crece como una rampa hasta que la componente resistiva de este motor limita esa corriente. Entonces esto sube como, la corriente va a subir como una rampa hasta que se limita de alguna forma. Y esa resistencia puede ser una resistencia mecánica, que se ve eléctricamente como una resistencia, pero en realidad es porque le estoy transfiriendo potencia mecánica. Ok, pasemos a otro tema, con puertas lógicas. Oye, ya con esto saben encender un motor. Y para ambos lados. Oye, y si quiero encenderlo despacito para un lado, ¿puedo hacerlo, no? Prendiendo y apagando muy rápidamente, con PWM, perfecto. Entonces, si yo enciendo y apago rápidamente, PWM y eso hace que el motor se encienda y se apague despacito. Oye, ¿y qué pasa si es que enciendo estos dos al mismo tiempo? Hago un cortocircuito. Por supuesto, no prendo el motor, pero hago un cortocircuito. Así que eso no hay que hacerlo. Cuando uno hace estos circuitos, como puente H, hay que tomar las medidas necesarias para que no haya cortocircuito. Ya. Hoy están aprendiendo hartas cosas. Eso es bueno. Ya, pasemos a compuertas lógicas. Estamos terminando MOSFETs. Ya nos queda súper poquito. Entonces, sí. Pero y no importa que para el motor que la resistencia de salida de los transistores sea muy baja o Queremos que sea baja. no, perdón, que la resistencia de salida sea alta, que es un hecho de
A ver, es alta cuando estás en región activa. Ahí es alta. Aquí es baja, en triodo. Tú quieres que opere en triodo. ¿De acuerdo? Tú quieres que opere en triodo con VGS grande para que la resistencia sea baja. Y de hecho esta resistencia puede llegar a ser muy, muy baja. Ya, con puertas lógicas. La idea es usar el MOSFET como un interruptor que me va a conmutar tierra o VDD. Entonces, utilizo el MOSFET, silencio, utilizo el MOSFET para hacer unas redes que se llaman PUN o PDN. PUN es por Pull-Up Network o red que tira hacia arriba, y PDN es por Pull-Down Network o red que tira hacia abajo. A ver, si esta red PUN tiene que conmutar a VDD, ¿qué transistores usaremos en la PUN? PEMOS. Y si la PDN tiene que conmutar a tierra, ¿qué transistores usaremos? NMOS. Entonces, la idea es usar los MOSFET, encenderlos y apagarlos, de tal forma que la salida quede conectada o a VDD o a tierra, pero no a los dos al mismo tiempo, usando estas redes. Entonces solamente a una de las dos. La gracia es que la corriente es cero, porque si esta carga es capacitiva, la corriente DC va a ser cero en ambos casos. Y cuando hay corriente cero, entonces los circuitos digitales no consumen nada. ¿Y por qué tengo un ventilador gigante debajo de mi computador entonces? En los cambios. Ajá. Cuando cambian, pasan por región activa. Y cuando pasan por región activa están consumiendo potencia. De hecho, el problema es que esto tiene una capacitancia C. Entonces, para cargar esta capacitancia yo necesito corriente. Esa corriente va a cargar esta capacitancia. Si esta capacitancia es chica, la corriente va a ser poquita. Entonces, al final, lo que me consume energía es cargar la capacitancia. De hecho, yo podría definir la potencia de un chip como la energía gastada en un ciclo por la frecuencia, ¿o no? Energía partido por tiempo, eso es potencia. Y la energía en un ciclo es la energía que yo le tengo que meter a un capacitor, por ejemplo, un medio CV cuadrado. Pero en realidad este medio no va en esta ecuación, uno dice CV cuadrado. Ya, esa es la energía por el tiempo, partido por tiempo, entonces por frecuencia. O sea, la potencia de un circuito digital es C por V cuadrado por F, por alfa. Donde alfa es qué porcentaje del chip yo tengo que conmutar. Y esta es una ecuación súper importante en circuitos digitales, que yo no me la sé, pero la deduzco. P igual alfa por CV cuadrado F. Entonces, y las unidades nos dan, ¿cierto? CV cuadrado es energía y F es 1 partido por tiempo. Energía partido por tiempo es potencia. Entonces, cuando yo bajo el voltaje, a ver, ¿qué voltaje usa un chip, no sé, un procesador Intel típicamente? ¿1 volt? Ok, entonces yo tengo 1 volt. ¿Qué potencia consume un chip de esto? ¿Cuánto? 25 watts. O sea, aquí hay 25 amperes. ¿25 amperes? No, está mal. Oye, la primera vez que yo me di cuenta de eso, dije, lo que me enseñaron está mal. ¿Cómo hay 25 amperes en un chip tan chiquitito? 25 amperes es mucho. Y no es que esté consumiendo todos los transistores 25 amperes, pero están cargando capacitancia, de manera que terminan consumiendo 25 amperes. Este V cuadrado es fantástico, porque si uno baja V un poquito, la potencia baja un montón. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Este C también es increíble, porque si uno logra hacer transistores que tengan... porque, ¿qué es esta capacitancia? Yo podría evitar esa capacitancia. El problema es que yo conecto estas compuertas lógicas a otras compuertas lógicas que tienen capacitancia de entrada. Entonces la capacitancia que aparece aquí
es la capacitancia de entrada de la compuerta que sigue después. No es que yo le ponga una capacitancia ahí. Y ya vimos, los transistores tienen capacitancia de entrada, es inevitable. Por lo tanto, estas capacitancias tienen que ver con el tamaño del transistor. Si yo logro hacer que los transistores sean chicos, se va a hacer chico. Si se es chico, bajo la potencia. Entonces los chips digitales se ven muy beneficiados cuando yo logro bajar esta capacitancia haciendo transistores más chicos, o cuando logro bajar este voltaje haciendo transistores más chicos. O sea, es notable cómo bajando el voltaje y bajando la capacitancia yo puedo bajar la potencia. Y por supuesto F sube con el tiempo, ¿cierto? Lo tratamos de que suba. Entonces este es del orden de giga, este es del orden de 1 volt. Ya pueden estimar cuál es el producto alfa C en un chip. Está bueno. Y por eso cuando yo overcloqueo, ¿qué es lo que hago al overclockear un chip? Aumentar F, y al aumentar F, aumenta la potencia. Es tal cual. Antes de yo meterme en electrónica, no entendía por qué una pila, una cámara digital usando pilas alcalinas duraba menos la pila que usando pilas recargables. Y después entendí un poco más. Hay un tema aquí con el cuadrado. Las pilas alcalinas, ¿qué voltaje tienen? 1,5, 1,55 de ese orden. Las pilas recargables, ¿qué voltaje tienen? 1,2. Hay un tema ahí con el V cuadrado. Yo no tenía idea, pero algo me dice esta ecuación, ¿o no? Ya. Otro ejemplo, inversor lógico. Entonces, este tiene dos transistores, un PMOS y un NMOS, que son, la PUN entonces es un transistor y la PDN es un transistor. Y estos dos van conectados en su compuerta, y conecto a VDD o a tierra. Cuando conecto a VDD, ¿cuál de estos dos transistores se enciende? El de abajo. Y el circuito deja pasar tierra. Cuando tiro esto a tierra, ¿cuál de estos dos transistores se enciende? El de arriba, el circuito deja pasar VDD. Entonces, si lo miramos en las curvas de los transistores, tenemos el NMOS con las curvas en azul y el PMOS con las curvas en rojo. Y cuando nosotros aplicamos VDD, ¿a qué curva del NMOS nos ponemos? ¿En qué curva del NMOS nos ponemos? En esta de aquí, VDD. ¿Y en qué curva del PMOS nos ponemos? En esta de aquí. ¿Dónde queda la intersección? Justo ahí. O sea, cuando mi entrada es VDD, mi salida es 0. De salida. Ya. Veamos al revés. Cuando mi entrada es 0, ¿en qué curva del NMOS estoy? En esta. Entonces, esto es cuando tengo Vin igual 0 volts. ¿Y en qué curva del PMOS estoy? Máxima corriente, estoy en esta. Entonces, Vin igual 0 volts. La intersección entre esta curva y esta curva me da aquí. O sea, el voltaje de salida igual VDD. Cuando VI es 0. Es un inversor lógico, perfecto. En ambos casos, fíjense cuánto es la corriente. 0, excepto cuando estoy cargando o descargando la capacitancia de carga. En ese transiente hay corriente, pero después de eso no hay corriente. Entonces, esta ecuación, que derivamos de una forma muy intuitiva, es para la potencia dinámica de un chip. La potencia dinámica es la que gasta cuando está conmutando. Existe otra potencia, que es la potencia estática, que es la que consume cuando no está conmutando. Y esa potencia estática, idealmente es 0, según este gráfico es 0. En la práctica no es 0 porque hay pequeñas fugas aquí, entonces igual hay una corriente DC muy chica, idealmente muy chica. Oye, entonces aquí podemos hacer un gráfico, este gráfico nos va a tomar un rato entenderlo bien, pero vamos a hacer el esfuerzo. Tenemos VO versus VI, o sea, esta es la curva estática del inversor lógico. Cuando VI es 0,
VO es VDD. Cuando VI es VDD, VO es 0. Entonces esta es la curva, tal cual. Esa es la curva estática. Entonces llega un punto en el que existe una gran ganancia, porque la ganancia aquí es la pendiente, ¿cierto? Entonces una ganancia de VI a VO. Ya, claro, tiene que pasar por ese punto de gran ganancia. Entonces, cuando estamos con un con un VI muy bajo, el NMOS está en corte y el PMOS está en tríodo. Como el NMOS está en corte, no hay corriente DC, por lo tanto, la entrada está la salida está en VDD. Cuando VI es muy alto, el NMOS está en tríodo y el PMOS está en corte, por lo tanto tampoco hay corriente. Y igual 0 aquí, y igual 0, y tenemos que VO es 0, fijo. Ya. Supongamos que subimos un poco más arriba de VT, el voltaje de la compuerta. Si subimos un poco más arriba de VT, el voltaje de la compuerta, el NMOS ya dejó de estar en corte y pasa a estar en tríodo, en activa, mientras que el PMOS está en tríodo. Cuando eso ocurre, uno está en activa, el otro está en tríodo, hay corriente, por lo tanto hay disipación de potencia, hay disipación, y la curva empieza a cambiar gradualmente. Y llega un momento en el que ambos transistores están en activa, y cuando eso ocurre, tiene una gran ganancia. Luego pasa de tríodo a activa y luego tríodo y corte. Aquí están graficados con curva. En esta región de acá, en esta región de aquí, tenemos el PMOS y el NMOS. Entonces, si el NMOS está en activa, estamos por aquí. Si el NMOS está en corte, estamos por aquí. Y el PMOS está en tríodo. En esta otra curva tenemos de nuevo el NMOS en tríodo, tríodo, tríodo. Tenemos el PMOS en región activa o en región de corte. Y las intersecciones ocurren cerca de VO igual 0. O sea, las intersecciones ocurren por aquí. Pero entre medio, en esta región de aquí, ambos van a estar en activa, especialmente cuando el VI es como VDD medios. Cuando VI es VDD medios, ambos están en activa y tenemos la media ganancia. Y hay corriente. ¿Quién define esta corriente? Después vamos a hablar de eso. ¿Quién define la corriente? Aquí. VGS. Sí, pero VGS es máximo al final. Es máximo para los dos, o sea, el peor VGS que puede haber. O sea, de hecho la corriente I sub de esta graficada aquí parte en 0, 0 y aquí es máxima. ¿Quién define ese máximo? Bueno, ese máximo yo lo podría calcular. Tratemos de calcularlo. Entonces, si yo tengo un PMOS y un NMOS, y ambos tienen las mismas características de mu COXW partido por L. O sea, el producto de todo eso es el mismo para ambos. Yo tengo aquí VDD medios y ambos están en región activa. Entonces, la corriente va a ser igual a 1 medio mu COXW partido por L por VGS, que es VDD medios, menos VT cuadrado, por 1 más lambda VDS. Y eso me define la corriente. Está pésimamente mal definida porque mu COXW partido por L no son parámetros muy confiables. Entonces, y esencialmente eso es quien limita la corriente. Entonces, la corriente en un inversor lógico es horrible. Si es que yo paso cerca de VDD medios en la entrada. Eso es un problema. O sea, cada vez que yo paso por VDD medios, la corriente sube mucho. Ah, y la entrada, yo aquí dije que era VDD o tierra, pero podría ser perfectamente que esto tiene una capacitancia de carga, de
entrada, y podría ser que este VDD o este tierra en realidad están siendo entregados por otra compuerta lógica. No sé qué fue lo que dibujé aquí, pero por otra compuerta lógica de algún tipo, digamos que un inversor lógico o algo así. Entonces, este voltaje sube y baja de manera continua. Y cuando está pasando por la transición, eventualmente pasa cerca de este VDD medio y consume más corriente. O sea, eso es inevitable, eso va a ocurrir. Y eso es parte también de, de la potencia que terminamos consumiendo aquí. Ok. ¿Ya queda más o menos claro cómo funciona una compuerta lógica? Oye, y este circuito entonces es un amplificador. Cuando yo estoy cerca de VDD medios, este circuito es un amplificador, porque tiene una gran ganancia. ¿Estamos de acuerdo, no? Así. Ya, entonces, no, después te cuento. Que eso es parte de materia que ya viene. Entonces, ya, perfecto, nosotros podemos usar un transistor como amplificador. El problema de usar un transistor como amplificador, un inversor lógico como amplificador, es que la corriente puede ser muy grande, ese es el problema. La corriente aquí no está limitada por nada. Si yo tengo un amplificador de esta forma, esto se parece a un modelo de pequeña señal así, donde yo sé que la corriente es I sub D, punto. Pero si yo tengo un amplificador de esta forma, el modelo de pequeña señal va a ser así. Tengo dos GMs y dos RO. Aquí tengo en realidad también dos RO en la práctica, pero voy a tener dos GM. Esto va a tener más ganancia que este de aquí, porque tiene dos GM. Pero nadie define la corriente. Entonces la corriente puede variar mucho desde esta región de acá hasta esta región de acá. La corriente varía mucho y eso es malo. Ya, sigamos. Entonces, ¿cómo? Hola. Ah, yo les dije que vinieran. Sí, y denme 2 minutos. Gracias. No me acuerdo para qué, pero sí, sí. Entonces, ¿cómo sintetizamos la PDN, la Pull-Up Network y la Pull-Down y Pull-Up Network? La PDN, no, esto es complicado, mejor lo explico con ejemplo. Cuando uno diseña una compuerta lógica, la diseña, la forma más fácil que yo he encontrado es diseñar la compuerta lógica invertida. ¿Cómo eso? A ver. Con un ejemplo queda mucho más claro. Digamos que yo quiero generar una NAND. Si yo quiero generar una NAND, voy a poner aquí dos transistores en serie. Por lo tanto, esto va a ir a tierra solo cuando los dos transistores estén encendidos. ¿Todos de acuerdo, no? Si es que basta con que uno esté apagado para que este nodo no vaya a tierra. Entonces, los dos van a ir a tierra solo cuando los dos transistores están encendidos. Entonces, si enciendo los dos, esto va a tierra. Entonces, esto es una especie de AND. Esta parte de aquí es una especie de AND. Pero la salida es cero. Cuando los dos están encendidos, la salida es cero. Entonces aparece una N de NAND. Entonces, una NAND. ¿Cómo hago una AND? Bueno, le pongo después un inversor y ahí tengo una AND. Con eso elimino la N del NAND. Ya, entonces ya sé cómo fabricar esta parte. ¿Cómo fabrico la otra parte? La Pull-Up Network. La Pull-Up Network es exactamente el circuito dual de la Pull-Down Network. Por ejemplo, si aquí yo tengo dos transistores que están en serie, ¿cómo quedan en la Pull-Up Network? En paralelo. Queda exactamente el dual. Entonces el circuito dual. Perfecto. Y aquí conecto las entradas y listo. Aquí tengo mis dos entradas y así es como se hace una NAND en la práctica. Y así es como se hace una NOR en la práctica. Aquí la salida va a ser 0 solo si A o B es 0.
Y lo mismo hago hacia el otro lado. Si estas están en paralelo, estas dos quedan en serie. Tengo más compuertas lógicas, pero yo puedo hacer cualquier ejemplo. Yo puedo hacer, por ejemplo, una compuerta lógica que me tire, que es de O, que me tire, por ejemplo, esto va a ser, digamos, A, B, C, D. Entonces ayúdenme, DO va a ser igual a B, I, A, O, C y D. ¿Todos de acuerdo, no? Negada. Porque cuando ocurre esto, la salida se va a tierra. ¿Y cómo hago la pull-up network de esto? El dual. Entonces el B, si aquí estaba en serie con todo lo demás, aquí va a quedar en paralelo con todo lo demás. B, en paralelo. Después aquí tengo A en paralelo con C, D en serie. Por lo tanto aquí pongo C, D. Si aquí estaban en serie, aquí tienen que estar en paralelo. C, D en paralelo. Y A en serie. De ahí ya tengo la compuerta lógica. Es así de simple. Bueno, hay un par de detalles más. Estas compuertas hay que darles tamaño a estos transistores para que se comporten de manera igual cuando hay un flanco de subida o un flanco de bajada. Y eso es materia de otro curso, pero les cuento más o menos rápidamente. Lo que hay que hacer en un inversor lógico es que estos dos transistores tengan la misma fuerza. O sea, que tengan el mismo mu COX W partido por L. Si el mu N es 4 veces más grande que el mu P, ¿qué puedo ajustar aquí? W partido por L. Entonces, generalmente los W de los PMOS son 4 veces más grandes que los W de los NMOS. Y de esa forma los transistores tienen igual fuerza. Para el caso de compuertas más complicadas como estas que están acá, lo que se hace es considerar el peor caso. Ok, dejemos aquí esta clase. Ahora van a llenar una encuesta. Y luego seguimos con la siguiente mitad. Oye, ¿cuántos vinieron hoy día?